Entre los siglos III y VII después de Cristo, en el antiguo Próximo Oriente floreció un poderoso imperio en el que se gestaron los mayores logros de la cultura persa, el Imperio Sasánida. Este majestuoso imperio abarcaba un inmenso territorio. Comprendía los actuales territorios de Irán, Irak, Azerbaiyán, Armenia y partes de Turquía, Siria, Pakistán, Asia Central, el Cáucaso y Arabia. Incluso el imperio, en su época de mayor esplendor, llegó a dominar los actuales territorios de Egipto, Jordania, Líbano y Palestina. Durante más de 400 años, el Imperio Sasánida fue la mayor potencia del antiguo Próximo Oriente. De hecho, su poder era tan grande que incluso llegó a rivalizar con el poderoso Imperio Romano. Pero no solo esto, pues también lograron un enorme desarrollo cultural cuya influencia se expandió por un amplio territorio, siendo muy importante para la formación del arte medieval europeo y de la arquitectura, la escritura y la música de la futura civilización islámica. La tradición persa en el antiguo Próximo Oriente inició en el siglo VI a.C. con el Imperio Aqueménida, el primer imperio de los persas. Este fue un gigantesco imperio multinacional que gobernó la región por más de 200 años, destacando por su ordenado sistema de administración, por sus amplias carreteras y su novedoso sistema postal. Sin embargo, en el siglo IV a.C., el imperio aqueménida se derrumbó, luego de ser derrotado por el conquistador macedonio Alejandro Magno. Luego de la muerte de Alejandro, la llanura iraní pasó a ser gobernada por uno de sus comandantes, Seleuco, quien fundó en estas tierras un estado helenístico que será conocido como el Imperio Seleucida. Aunque los seleucidas fueron influenciados por la cultura persa, mantuvieron sus tradiciones greco-macedonias. Por eso, siempre fueron vistos por sus súbditos como gobernantes extranjeros. Más adelante, en el siglo II a.C., un grupo iraní, conocido como los partos, conquistó el territorio de los seleucidas, creando así un nuevo imperio en la región, el Imperio Parto. Este imperio logró sobrevivir durante cientos de años, al menos hasta que fue derrotado por un líder persa proveniente de la provincia de Fars, conocido como Ardacher I, quien se convertirá en el fundador del imperio persa sasánida. Ardacher instauró en Persia una nueva dinastía de gobernantes, la dinastía sasánida, llamada así en honor a uno de sus ancestros, Sasán. Él se propuso crear un poderoso imperio que recuperara las antiguas tradiciones persas y continuara con el legado del imperio aqueménida. Para conseguir esto, los persas sasánidas, durante el gobierno de Ardacher, llevaron a cabo grandes reformas. A través de ellas, lograron crear un fuerte gobierno centralizado que reemplazó el antiguo sistema de pequeños reinos del imperio parto. Además, convirtieron al zoroastrismo en la religión oficial del imperio y fortalecieron al ejército para así poder enfrentar a las fuerzas de otra potencia de la época, el Imperio Romano. Más tarde, el hijo de Ardacher, Sapor I, se convirtió en el nuevo rey persa luego de la muerte de su padre, continuando con su legado. Sapor I ordenó la construcción de numerosas ciudades y siguió fortaleciendo el poder de los sasánidas en Persia. Aparte, bajo su liderazgo, los persas sasánidas se enfrentaron a los romanos, logrando así arrebatarles el control sobre el territorio de Armenia. Luego de esto, el rey persa se dio cuenta de que Roma estaba debilitada, así que aprovechó la situación para dirigir nuevos ataques hacia el imperio, propinándole un duro golpe a la moral romana al conseguir capturar al emperador Valeriano, un hecho sin precedentes en la historia del Imperio Romano. Pero las hazañas militares de los persas sasánidas no terminaron aquí, pues al cabo de un tiempo
el rey Sapor II realizó nuevas campañas militares para continuar ampliando las fronteras de su imperio. Gracias a esto, los sasánidas consiguieron expandirse hacia Arabia, al centro de Asia y tomar el control de 5 provincias romanas. Bajo el liderazgo de Sapor II, el imperio sasánida vivió una época dorada en la que floreció la cultura, el arte y en la que se transcribieron las escrituras del zoroastrismo. Otro importante gobernante sasánida fue el rey Cosroes I, quien, sin duda, fue el más famoso de todos los reyes sasánidas. Él gobernó el imperio durante gran parte del siglo VI después de Cristo, llevando a cabo una serie de reformas que fortalecieron al Estado sasánida. Estas reformas incluían una nueva política fiscal para poder cobrarle impuesto no solo al pueblo, sino también a los gobernadores. También incluían nuevas medidas para fortalecer al ejército. El imperio fue dividido en 4 grandes regiones, cada una de ellas controladas por un general, para, de esta manera, poder hacerle frente a sus rivales, los romanos en el oeste, los hunos en el este y los árabes en el sur. Pero, quizás, el logro más importante del rey Cosroes fue la atención especial que le brindó a las ciencias y al conocimiento. El rey ordenó construir la Academia de Gundechapur, un centro de estudio y enseñanza que se convirtió en uno de los más importantes de toda la historia universal. Pues allí se estudiaban textos de diferentes lugares del mundo, como la filosofía griega, los escritos religiosos iraníes o las obras indias, traduciendo todos estos estudios a diversos idiomas. Finalmente, en el siglo VII, el imperio sasánida entró en decadencia, luego de que las constantes guerras civiles acabaran con la paz del imperio. Debido a esta situación, los sasánidas se debilitaron, así que sus fronteras comenzaron a ser amenazadas por los árabes musulmanes. El último rey sasánida, Yasguer III, no fue capaz de detener el avance de las fuerzas musulmanas. Por eso, estas poco a poco se fueron apoderando de las tierras del imperio, hasta que, en el año 651 después de Cristo, los sasánidas fueron derrotados definitivamente. Y de esta manera llegaba el final del poderoso imperio sasánida. Sin embargo, a pesar de la caída del Estado sasánida, la cultura persa no desapareció, pues seguirá siendo practicada por el pueblo y será muy importante para el desarrollo de la civilización islámica. Esta civilización heredó todos los estudios que se realizaban en los centros de enseñanza de los persas sasánidas, unos documentos que más adelante llevarán al continente europeo. Además, los musulmanes adoptaron muchos elementos característicos de la rica cultura persa, una cultura que destacó por expresiones artísticas como los relieves policromáticos, sus pinturas murales y sus coloridos tejidos. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia del imperio persa sasánida. ¿Y tú, qué es lo que piensas acerca de este majestuoso imperio? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias, nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.